¿Algo para compartir? ¿Algo nuevo para compartir? Ok. No se olviden de su tiempo con Dios. No se olviden de su cita con Dios. Eso es importante. Para nosotros, los hijos del Señor y los siervos del Señor, es grave no tener esos tiempitos con Dios. No nos podemos dar ese lujo. Es muy importante que aprendan a tenerlo, ¿no? A tener esa cita con Dios y no negociarla por nada del mundo. Eso es muy importante. Entonces, les animo en el proceso. Ok, vamos a abordar, voy a espolear un poquito el taller. No todo para que les pueda compartir algo en el taller. Pero Los de abajo. Sí, qué rica. Yo nunca he probado esa azul. Blanquita, tienes el micrófono abierto. ya lo cerró. Ok, entonces el perdón tiene bueno, tiene muchas cosas especiales, pero tiene algunas direcciones que debemos considerar, ¿sí? Hacia mí, primeramente. Entonces, esto es algo muy importante. Siempre la comparación es, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que, fíjense que hace una comparación. Como yo, en cierta manera, aplico el perdón a mí, entonces lo aplico hacia el otro. Cuando usted no entiende el perdón y no sabe vivir en perdón, no sabe vivir el perdón, pues no creo, de verdad que no creo, muy poco probable que usted realmente pueda extender el perdón a otra persona. ¿Sí? Por lo menos lo que pide el Señor. O sea, si usted no lo vive, si usted no disfruta realmente los beneficios del perdón, va a ser muy difícil que usted eh, lo extienda a otro ser humano. Muy difícil, es imposible que lo haga, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes que he aprendido es que el perdón, ¿cómo lo explico? El perdón no es que tú das algo, el perdón es que tú aceptas algo. Voy a repetirlo otra vez. El perdón, o sea, no es que tú das perdón en ese sentido prejuicioso que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, o que nos han vendido la idea, o que ya tenemos como la caminito trazado, la raya hecha, y no lo podemos ver de otra manera. Perdonar es aceptar algo. Siempre. ¿Sí? Por la sencilla razón de que nosotros, sea ofensor o sea víctima, ¿sí? Nosotros no podemos brindar algo que nosotros no tenemos, que no tenemos la capacidad de ofrecer, ¿sí? Así que lo entiendo más por aceptar. Entonces,
empecemos para aplicar, para expresar mi idea, empecémoslo por este lado, hacia mí. Tú ves la cruz y Él te ofrece algo. ¿Cuál sería mi deber? Aceptar. ¿Quién puede ofrecer perdón? ¿O quién es el único que puede ofrecer perdón? El que tiene el perdón. El que tiene el perdón o el que tiene los recursos para hacerlo. Y pagó. El que pagó. Entonces, otro de los prejuicios muy importantes que necesitamos aprender a manejar es el vicio que tenemos de te perdono, en el sentido de como si usted diera algo, Mm. ¿sí? Ya estamos corrigiendo el tema de que no usemos el perdón desmedidamente en cualquier cliché, ¿cierto? Ay, no, perdón, se me quedaron las llaves. Eso no tiene nada que ver con el perdón. Aunque nos han enseñado a usarlo así, para nosotros el perdón se va a convertir en algo sagrado, algo especial, que lo utilicemos en el ambiente que se debe utilizar. ¿Sí? Porque va a evocar nuestras mentes el sacrificio de Cristo. Entonces, si empezamos a hacerlo, quítese de la idea que usted da algo, Como si yo fuera muy generosa. como si uno fuera el generoso o el dadivoso, el bondadoso que usted pueda dar. En las dos circunstancias, tanto para mí como hacia el otro, usted siempre recibe algo y recibe algo que viene de la cruz. Aquí recibe algo que viene de la cruz y aquí recibe algo que viene de la cruz. ¿Sí? Así que tenemos que cambiar el hábito, la manera de pensar en ese orden de ideas. Si lo cambiamos, va a funcionar el proceso. ¿Sí? Claro, para el griego era sencillo porque el griego tiene verbos pasivos. ¿Sí? Sí, sí. Todos aquí son muy estudiantes. Se sabe que las voces en las acciones del griego puede ser activo, puede ser medio y puede ser pasivo. En este caso, el perdón de aquí para este lado está en este grado. Es pasivo, porque simplemente yo estoy eh, siendo un mediador de algo que a mí me dieron, por así decirlo, en el proceso. Entonces, la palabra que a mí me parece que debemos usar es aceptar. Entonces, para mí, esta palabra tiene más sentido cuando pienso en el perdón. Yo acepto el perdón. Yo acepto el perdón de Cristo sobre mi vida. ¿Sí? Independientemente de lo que usted haya hecho. Independientemente de lo que usted haya dejado de hacer. Independientemente de lo complejo que hubiese podido ser. Pero Él te ofrece algo que se llama perdón. Y la forma que nosotros se vincula con nosotros es a través de aceptar, ya que nosotros no nos podemos, por eso es que no nos podemos autoperdonar. O sea, usted no se puede autoperdonar, porque usted no puede darse algo que usted no tiene. A usted se lo dan, ¿sí? Y por eso es hermoso cuando usted logra entenderlo en el sentido de que es Dios quien te perdona, es Dios quien no te cobra. Entonces, vamos a buscar Juan capítulo 11.
métase un poquito en la historia, por eso digo que les voy a espolear un poquito el tema del perdón, pero dice, maestro, versículo 4, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla, ¿tú qué dices? Intentaba tenderle una trampa para que él dijera, ah, bueno, voy a leer en la Reina Valera, perdón, y después leemos otras versiones. Pero no es el 11. No es el 11. No, Es estoy desde el 8. estoy desde el 4. No, Sí, el pero el capítulo, capítulo. pastor. Ah, sí, es que sí tiene razón, Juan 8, perdón. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, enderezó y les dijo, el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra con ella, o arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y esta es la parte que me parece más espectacular. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así que en el Evangelio de Cristo y en la manera como Él ha explicado el Nuevo Testamento, lo que entiendo por el perdón de Cristo es que Él no te condena. Él no te está condenando. Otra vez, independientemente de lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer, o lo que haya sucedido en tu vida pasada, como dicen por ahí, Él no tiene cuenta de eso. Él no te está cobrando. No sé qué piensan de eso o pueden compartir de lo que estoy hablando. Bueno, yo estoy pensando algo, pero no sé si me de pronto se ha adelantado o trunco lo que quieres, a dónde quieres ir. Pero pensando precisamente en el perdón y en lo que hemos estado reflexionando sobre, así como Cristo os perdona, entonces esto a mí sí me cuestiona también sobre otros asuntos del perdón, porque sí me da unas formas y unas pautas de cómo debo perdonar. En ese sentido, si yo acepto ese perdón implica que no se me condena, que el Señor no trae a memoria, por ejemplo, cosas, voluntariamente Él decide no traer cosas a memoria, que ese perdón implica que yo abro la puerta a volver a tener una comunión, o Dios la abrió para que yo pudiera tener una comunión tranquila, renovada, sin obstáculos, ¿sí? Eh, Eso me deja de pronto sin piso para algunas justificaciones porque uno se perdoné o acepto el perdón, pero entonces el otro no lo voy a volver a tratar igual, o tal cosa, o comienzan a poner unas ciertas limitantes y no a trabajar de pronto, porque Dios siempre nos pide que vayamos un poquito más allá. Bueno, eso, como dijo que era lo que estaba pensando, pues es lo que estoy pensando. Ok, gracias, Marcelita. Yo, Aunque ya pastor. no. Siga, negrita. No, yo estaba pensando en lo que pasó con la mujer. El perdón, o sea, el perdón de Cristo anula la condena inmediata del que acusa. O, sí, o sea, de una vez
apunta, si apunta a mi conciencia y anula cualquier condenación que yo pueda tener contra o la ofensa que me hayan producido, o aún la ofensa que yo haya producido, o sea, la anula completamente, acusa directamente a la conciencia. Sí. Bueno, no entendí. Entendí parte, pero no entendí todo, negrita. Vuelve y explíquemelo, por favor. Me distraje, qué pena. No, Perdón. es que estaba pensando en el acto mismo. O sea, porque Ok, él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inmediatamente cualquier condenación que había sobre la mujer quedó anulada, ¿sí? Y pienso que el perdón de Cristo anula la condena, anuló la condenación que se tenía, tanto de los que la estaban acusando como la de ella misma, si había alguna acusación. ok. Yo quiero compartir algo y en mi caso es, particular, creo que esa verdad de saber que el Señor no me condena, que me perdona, que no está con el dedo señalándome por pues las diferentes situaciones que en el día a día se viven, que de alguna manera lo, no sé cómo decirlo, lo oprimen a uno. eh, el recordar esa verdad que el Señor, que soy perdonada por Él y que Él no me está acusando, que Él no es el dedo acusador hacia mí y que el que puede hacerlo no lo hace. Eso realmente para mí ha sido de quitarme una carga. eh, Constantemente lo olvido, pero cuando lo recuerdo, de verdad me quita una carga increíble y ha sido para mí particularmente, ha sido algo maravilloso. Ok. Gracias, Jennifer. Y No yo, solo... hágale. Adelante. Adelante. ¿Quién iba a compartir? Qué pena. Perchito y yo, pero le doy el paso a Fercho y ya se fue. Los hermanos Chávez, es que estamos conectados, ¿no? Eso es mejor dicho. Eh, bueno, George, yo veo ahí que en el escenario hay una mujer que ofendió, ofendió a la nación, ofendió a las personas que estaban ahí también, porque como sociedad eso pues obviamente no estaba permitido, y también ofendió a Dios, va en contra de, de pues lo que Dios había establecido para la parte sexual de los seres humanos. Pero lo que yo veo en la dinámica es que los que primeramente se sintieron ofendidos fueron los otros personajes. Y esos personajes no la perdonaron. Esos personajes se fueron y no porque la hubiesen perdonado, porque uno no ve la exclamación de ninguno que la haya perdonado, solamente se van es porque tienen enfrente de ellos a alguien que los hizo caer en cuenta de algo. Y obviamente de una u otra manera los juzgó por su propia mente y les mostró que ellos eran igual y que en algún momento de su vida habían embarrado y posiblemente muchos de ellos se habían acostado con prostitutas también, así que estaban en la misma situación. Pero lo que yo veo es que ellos no se fueron perdonándola y ellos no aceptaron el perdón de Dios en sus vidas para transportárselo a ella. Se fueron porque fueron confrontados y no pudieron juzgarla porque entonces a todos habría que apedrearlos en ese momento. Lo que sí veo en el otro lugar es que en medio de esa situación el perdón de Dios trascendió cualquier barrera. Ese perdón que debía darle la sociedad a esta mujer, el Señor Jesucristo se la transmitió directamente. ¿Sí me hago entender? Aunque ellos no lo reconocieron y no lo vieron y no se lo extendieron, digamos que abiertamente,
el Señor Jesucristo sí se lo extendió porque ese perdón trasciende cualquier barrera. Así tú quieras aceptar el perdón o no lo quieras aceptar, el perdón de Dios está dado y Él te da el perdón, que es lo que yo puedo ver ahí en esa escena. Ok, gracias, Fer. Pues Bueno, Jonathan. gracias. Ferchito, pues realmente, como dijo Ferchito, estamos como conectados, la sangre. Soy muy de acuerdo con Fercho. Mi idea era en el cuadro de este de Jesús. eh, un, peca, un pecador no puede o no tiene la capacidad de juzgar a otro pecador, porque Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y lo que dijo Ferchito. Cada uno se retroalimentó del tema y se dio cuenta que realmente, o sea, fueron juzgados por Jesús, ¿sí? Fueron juzgados por Jesús porque una persona eh, pecadora no tenemos la capacidad de juzgar a otra persona pecadora. O sea, el único que puede juzgar es Jesús y lo hizo en esa dinámica. Jesús es el único que puede perdonar y extendió su perdón a la mujer. Y ellos fueron delante del único que puede juzgar y perdonar. Y fueron juzgados por Jesús. Porque los juzgó en sus propias conciencias. Él le extendió el juicio, él le extendió el perdón, el único que puede perdonar le extendió el perdón a la mujer y juzgó a aquellos que juzgaban a la mujer. Porque se fueron de ahí, como decía Fercho, porque fueron juzgados por sus propias conciencias. Pero eso lo hizo el único que puede juzgar, que fue Jesús. Ok, ¿Listo? gracias, Tica. ¿Quién más iba a hablar? Pues sí, yo hablo. Ok, Em, me llama la atención mucho la parte que dices que hay que hacerlo primero con uno mismo, porque a veces si uno no acepta la misericordia de Dios a través del perdón, o sea, como Él fue, nos miró con ese, eh, bueno, con sus ojos, realmente nosotros no lo vamos a hacer con otras personas, o sea, no vamos a tener esa misma compasión, vamos a ser exigentes eh, por el mismo hecho de que no hemos entendido o no hemos hecho el proceso con nosotros de, de ver nuestro interior y también entender que ese perdón fue dado por Dios y que nosotros no, nosotros, eh, o sea, o sea, creo que lo que tratas de decir es que debemos actuar como perdonados, ¿no? O sea, como realmente, o sea, y eso me parece que, que tiene lógica porque realmente si no hacemos eso no podemos lograrlo ¿no? Transmitirlo a otros, ¿no? O sea, como, perdón, o sea, como hacer el proceso con los demás, ¿no? si el perdón cierra el círculo cuando se perdona y cuando veamos el tema de perdonar, pero empieza conmigo. Si yo no acepto el perdón de Dios, va a ser muy difícil que yo perdone a otro ser humano. No se puede. Muy probablemente cuando tengo la incapacidad de perdonar a un ser humano, eso me ayuda a mirar si realmente en algún aspecto, en un área, yo no estoy aceptando el perdón de Cristo. No sé si me hice entender. Eh, Camilo, Bueno, otra cosa interesante es como la actitud de Jesús, ¿no? Que Jesús está como escuchándolos a ellos, que son fariseos y escribas, que ellos sí saben lo que es pecar, ¿no? En teoría ellos son los que saben qué es el pecado.
Y Jesús, hasta que no le insisten, o sea, que hasta que no le insisten esas personas que saben qué es lo que está mal, él no les dice, pero revisen lo que ustedes saben de qué es el pecado, o sea, qué es lo que ustedes consideran pecado en ustedes también. Y él continúa porque creo que él está apelando también a lo que ellos sabían, no está hablando de personas que no sepan, ¿no? Y también habla de lo que nosotros sabemos qué es pecado, mejor que aquel que no, que está allá afuera, que no conoce qué es pecado. Y eso hace que nosotros tengamos esa responsabilidad, ¿sí? Y es curioso que al final de todo, de toda la historia, nadie recibió perdón, quedó solo ella con Jesús. Y la persona que recibió perdón era la menos pensada, la que menos sabía sobre el tema de que era pecado, qué era lo que estaba haciendo mal. Dios fue el que se acercó a ella y que permitió y que la perdonó. Los demás, como dice Fercho, se fueron. No solo su conciencia los acusó, sino que además no recibieron ese perdón que sí recibió ella en ese momento. Y eso me parece como valioso, ¿no? Como un jalón de orejas a nosotros sabemos que está mal en el mundo, pero eso no nos hace jueces, hace que nosotros entendamos más sobre qué significa perdonar al otro, nos hace más responsables sobre esa verdad. Ok, gracias Camilo. Jairito. Sí, yo he estado meditando bastante en el tema y en lo personal, pues la parte que se me hace un tanto o se me ha hecho un poco difícil es de pronto exactamente llegar a la aceptación de ese perdón cuando uno se mira del barro donde uno ha estado y llegar a recibir tan grande beneficio y le cuesta. Lo que me lleva de inmediato a ese telón grande que le mostraba el Señor a Pedro y me dice, no llames sucio lo que yo he limpiado. En eso me he soportado un poco para entender esa parte. Es, saber que lo que Dios ha limpiado pues ya es limpio por él y debe estar puro como el que. Y así pues como que trata de entender un poco mejor ese aspecto. Gracias, Jairito. ¿Alguien más? Ok. Yo pienso que nosotros, como siervos del Señor, sí arrastramos cosas pendientes. Y yo pienso que es un llamado y nos hago, es así, sí, nos hago un llamado. Nos hago un llamado a revisar cosas pendientes. ¿Sí? Usted tiene el derecho, aparte del beneficio, aparte del privilegio, de no tener una cuenta sin saldar, sea lo que sea. Y yo pienso que es muy importante que usted haga la reflexión y específicamente se remita a las cosas que tiene pendientes y acepte el pago, acepte la imputación de esa deuda. ¿Cómo funciona el perdón? Dios te da el perdón legal, con lo cual usted puede entrar al cielo. ¿Sí? Pero siempre es deber ser del creyente que en la vida diaria este perdón legal lo viva o lo aplique. ¿Sí? Digamos que Dios le deja a la voluntad del creyente que vaya aplicando a medida que va entendiendo, a medida que lo va comprendiendo, entenderlo. Sí, ya eres perdonado y por eso tienes el cielo. Pero en la tierra es otro cuento. En la tierra tú tienes que empezar a interactuar con ese perdón. Y una de las cosas que tiene que hacer es aplicarlo en tu vida. Mirar un poquito para atrás. Bueno, mientras que lo vas haciendo en el presente, que está más a flor de piel y usted lo puede hacer, lo vayas también
haciendo hacia atrás como tal. Por eso, por eso yo creo, luego me voy a expoliar la enseñanza, por eso yo creo que el Señor, cuando dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Creo que por eso Él dijo esa palabra. Vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Usted no tiene por qué vivir o arrastrar una carga que ya el Señor lleva, o que ya el Señor no la toma, no la cuenta como tal. Debe ser que usted aclare la carga y acepte el pago que se hizo por esa carga. ¿Sí? Claro, es muy importante que usted entienda cuál es la carga que lleva, porque muchas personas o muchos de nosotros llevamos cargas que ni siquiera nos hemos detenido a pensar que llevamos. Y muy posiblemente ese es uno de los problemas en el proceso, ¿no? Entonces, muy importante que lo haga. Es interesante que dentro de Juan 11, el Señor dijo al final, vete y no peque más. Él dijo, ni yo te condeno, vete, y hay otras cosas ahí, pero no quiero enredar la pita, pero él dijo, vete y no peques más. Vamos a suponer que usted ha sido condenado a la cárcel, a la prisión, ¿sí? Y por X o Y razón, te llaman y te dicen, te vamos a dar la libertad. Pues sería tonto pensar que usted dice, no, yo estoy bien en la cárcel, me quedo acá. O sea, eso sería necio, eso no tiene sentido. Si usted estaba en una cárcel, ¿cierto? Usted estaba en una cárcel metido allá, ¿sí? Y te dan la libertad, te abren la puerta y te dicen, ya te puedes ir, no tienes nada pendiente, ¿sí? Pues lo inmediatamente normal es que usted salga. Y en la psicología divina, en esa forma del Señor ver las cosas de otra manera diferente a lo que nosotros lo manejamos, Él cree que si Él te quita la carga, no te condena, no te restrega el pecado, Él todavía cree que al hacer eso, usted deja de hacerlo. No sé si me hago entender. ¿O que me entendiera? Eh, bueno, mientras hablabas, estaba pensando en un pasaje de la Escritura que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿sí? Y yo creo que la conciencia de una conciencia correcta de lo que el pecado es, eh, nos hace tener una reacción correcta hacia aquello que generó que se tuviera que hacer ese pago. No sé si me hago entender. ¿Me puede explicar otra vez? Me quedé en una partecita, qué pena. Es que pensando que el Señor le dice que el que a mucho, habla de dos deudores, a uno que se le perdonó mucho y a otro que se le perdonó un poco menos. Y el Señor hace la pregunta, que quién cree que ama más. Y entonces le dicen que el que se le perdonó mucho, ¿sí? Es una conciencia real del pecado, del hecho del pago que hizo Cristo para ese perdón, nos da una conciencia real de el costo también que se hizo por ese perdón que se nos da del pecado. Y eso nos lleva a realmente echar mano en la realidad presente mía, porque el Señor lo perdonó todo, allá en la cruz, mis pecados todos los perdonó, pero yo en el día a día a veces me confronto, yo soy la primera sorprendida de que hago ese pecado, que ofende a Dios, porque yo estoy lo que tú estabas diciendo, en el momento actual, Dios lo vio todo, el Señor pagó todo, pero yo a veces me sorprendo con mi propio pecado y a veces no quiero aceptar precisamente el hecho de que Él ya lo perdonó.
pero cuando lo entiendo, ¿sí? Realmente lo puedo disfrutar y aceptar, porque realmente él sí lo pagó. Ok, gracias Marcelita. Ah, estamos haciendo la pregunta que entendíamos de vete y no peque más, basado en que Dios pretende, o Jesús pretende, el Señor pretende, que si te quita la condena, si te quita la culpa, incluso muchas veces si te quita la consecuencia, es más probable que tú lo dejes de hacer, o que tú y yo lo dejemos de hacer. ¿Qué piensan de eso? Pues yo digo que es el deseo de Dios. Pero, o sea, digo, que Él tenga la plena seguridad que nosotros vamos a dejar de hacerlo, o que Él esté totalmente confiado de que que vamos a dejar de pecar, no, pues no me encaja mucho en el sentido de que no de Él como Dios, y aún el conocimiento de Él porque Él es omnisciente. Entonces es por nuestra humanidad y por vivimos también humanamente, como lo decía Pablo y lo dijo muchas veces. Entonces, él en su omnisciencia, él sabe que como seres humanos vamos a fallar, pero en cuanto a que es, o sea, lo digo de esta manera porque sí, el deseo de él, obvio, es el deseo de él que como hijos de Dios, por eso cuando en Romanos dice, entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es el deseo de Dios, eh, es vuestro culto racional. O sea, si hay algo racional que yo puedo hacer, es dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno para el Señor. Es lo racional. Pero como seres humanos, eh, Él sabe que podemos fallar. Entonces, ahí me entra la duda de que, o que conozca alguno que realmente lo haga, ¿no? Puede ser también. Ok, gracias Jonathan. George, pero el tema es que lo que tú decías es que él está convencido que nosotros vamos a dejar de hacerlo o no vamos a dejar de hacerlo. No, vamos a dejar de hacerlo. Ok, que él está convencido que vamos a dejar de hacerlo, Sí, pero eso, o sea, ¿eso es algo que tú estás diciendo o que dice la escritura? eso es algo que yo deduzco de las Sagradas Escrituras. Ah, ok. Porque para Por, mí, por porque la para expresión vete y no peques más. Claro, pero para mí no es que no que Dios no lo ve como que lo va a dejar de hacerlo, no, porque entonces para mí la exclamación sería diferente. Vete porque no vas a pecar más. Y lo está diciendo él como esa aseveración. Pero él está diciendo, vete y no peques más como tú tienes la opción de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Es como yo lo veo, esa es mi observación. Porque en todo caso, pues veo el contexto bueno, cojámoslo con Pablo, ¿no? Pablo lo sabe, que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En la debilidad del hombre, es decir, y la perfección no es de un momento a otro estar en un estado, sino que realmente va alcanzando, y también como lo dice Filipenses, que vamos a ser perfeccionados progresivamente hasta el día de Jesucristo. Lo que yo entiendo ahí es que, eh, en efecto, Dios nos da, es que para mí es más como a nivel holístico, o sea, no solo de esta humanidad, sino de lo espiritual, de los ángeles, de los siervos del Señor, los ángeles hijos del Señor, los ángeles caídos, Satanás y todo eso por allá. Es más como Dios liberó a un hombre y le dio eso, libertad, en medio de su condición, una condición en la que está acostumbrado a lo malo, su concupiscencia y demás, y lo puso en ese estado, bueno, no lo puso, perdón, en ese estado le dio el perdón y lo dejó en libertad, para que a través de su relación con él demostrara a todos que aún no en un estado inicial de perfección, sino trabajando en eso, iba a empezar a
a actuar como Dios quería, en esas buenas obras que Él había preparado. Es decir, que iba a ser un proceso progresivo que va a ser de testimonio para todo a nivel holístico, ¿sí? Mira, este estaba en la inmunda, lo perdoné, estaba acostumbrado a hacer lo malo, a pecar y a hacer esto, pero progresivamente, como me fue conociendo, fue empezando a hacer cosas buenas, a ser transformado de a poquito en poquito. Y obviamente, pues en este caso también entra el perdón, ¿no? Venga, en medio de este mundo en el que tú estás, con esto que yo te doy, mira cómo tú lo vas a trabajar, ¿sí? Y empieza a crecer en eso. Es como lo veo yo a nivel personal. Gracias, Fer. ¿Alguien quiere compartir algo frente al tema? Sí, yo creo que también entra ahí el tema de cuando hay un profundo entendimiento del pecado y ocurre un arrepentimiento y ocurre el perdón, o sea, que aceptas el perdón de Dios, realmente con el, pues entendiendo un poco el arrepentimiento, ese cambio de dirección, ¿no? Como ya como entiendes esa profundidad del pecado y de lo que se ofendió, pues tu corazón cambia. Y, y también al aceptar el perdón de Dios, tu corazón cambia y vas hacia otra dirección. Creo que eso es lo que quiere decir, o sea, lo que quizás podría decir. Entonces, eso va a ayudar a que realmente ya no haya una práctica del pecado, sino se da un alejamiento, o sea, una práctica ya no va a ser constante, sino que realmente pues ya hay como un cambio de corazón, un cambio de mente con respecto a eso. Ok, gracias, Susana. Cuando miramos el perdón del Señor basado en su sacrificio como tal, ¿sí? Y la aceptación de lo que Él tuvo que pasar, cuando empezamos a entender el perdón del Señor, ¿sí? En la falta que yo cometo en el día a día, ¿sí? Cuando yo entiendo realmente lo que estoy aceptando, lo que el Señor me está dando, es como si le quitara la gasolina a mis debilidades y a mis pecados. No estoy diciendo que nunca vas a volver a pecar, pero la base fundamental sobre la cual Dios establece la transformación y el cambio del creyente es quitándole la culpabilidad. Es lo primero que Él hace es quitar la culpabilidad, lo que te condena, lo que te acusa. Yo creo que por eso, si usted mira bien el Nuevo Testamento, usted encontrará palabras como no os juzguéis unos a otros, no os venguéis unos a otros. Si alguno cometiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica y está en el grado de la limpieza, del quitar la condena. Él fue el que murió, dice. Ese pasaje es hermoso de Romanos. Si alguna vez tiene dudas en cuanto a que Dios te haya perdonado, yo te invito a leer ese pasaje de Romanos que dice de la siguiente manera. A ver si lo encuentro. 8:34. Gracias, Jenny. Dice, ¿quién es el que condenará? No, el 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y cuando dice Dios es el que justifica, es el que declara justo, el que limpia, el que no condena. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Así que si tú crees, si aún tú no crees, no te sientes o te juzgas a ti mismo o juzgas a otro, yo pienso que tienes que entender ese concepto del perdón, porque por eso
hay muchas referencias en las Sagradas Escrituras de no juzgar, de no vengarse, de Él como intercesor, de que Él nos defenderá, etcétera, etcétera. Y sobre esa base de la no condena, sobre esa base de no juzgarnos, sobre esa base de perdonarnos, de limpiarnos, se basa la transformación de Cristo. ¿Sí? Es como si Él le quitara el aguijón o lo que empuja a nuestro pecado, a las acciones que no son acordes con el reino en el proceso. Entonces, pienso que Él no le dijo a la mujer, no peques más, yo no te condeno, sino Él dijo, yo no te condeno, no peques más. Vete y no peques más. ¿Sí? No tenemos más historia de esa mujer como tal, pero muy posiblemente adquirió la fuerza para dejar de hacerlo y es lo que quiero transmitir. Cuando te consideras perdonado, cuando tú aceptas el pago hecho por Cristo en tus debilidades, en lo que tú fallas, en lo que hayas fallado, en lo que crees que fallaste, en lo que repites, en tu pecado convulsivo, Compulsivo. Compulsivo. compulsivo, ¿sí? En aquellos hábitos que tienes repetitivos y que estás luchando con ellos y que son difíciles de dejar, yo pienso que la forma más fácil de la transformación es entendiendo el perdón de Cristo y aceptando el perdón de Cristo. Vas a tener la fuerza realmente para la transformación, porque Él espera que no condenándonos, no juzgándonos, vamos a cambiar. Y cuando digo que Él espera, no estoy diciendo que lo vamos a hacer de una vez, pero esa es su filosofía, ese es su modo operandis, ese es esa es la forma como Él estableció el reino para sus hijos. No sé si me hago entender. Jorgito, yo también veo y pienso que la gracia del Señor que nos perdona también nos capacita para hacer ese cambio y esa transformación. Ok, gracias, Esperancita. George, otra cosa es que es la ironía de que aún siendo pecadores, Dios nos ve santos, ¿no? Sí, Y es esa ironía que uno ve la que puede dificultarle a uno percibir de verdad que Dios confía en que uno no va a pecar, porque es sobre lo que Jesús hizo, sobre lo que Dios ve y juzga, y sobre lo que Dios confía en eso, confía en que no en que nosotros lo que hicimos, sino en que podemos no pecar. Verdaderamente podemos no pecar porque, digamos, Dios nos ve de una manera que tal vez nosotros no entendemos completamente. ok, muy bien, Camilo. No sé si me hice entender o si alguien quiere compartir algo más. Yo sí pienso que la mujer que fue allá en adulterio, haber recibido ese perdón sí la motivó a abandonar su pecado, porque en una situación real que uno piensa ser encontrado, ser expuesto, ver su pecado, tal vez hasta ese momento nunca lo había visto tan grande, pero en sí el perdón va ligado a la bondad de Dios, o sea, el perdón refleja otra arista de la bondad, de ese Dios bueno que uno conoce, incapaz de culpar, de condenar. Y yo creo que cuando uno ve ese aspecto de mi maldad primero, de lo grave de mi pecado, y ve esa arista de bondad de Dios dispuesto a perdonar, eso sí lo impulsa a uno a abandonarlo, todo acto de toda maldad, por así decirlo. Sí es la potencia
Y es porque el perdón refleja esa arista de bondad y de benevolencia del Creador del Señor. Ok, gracias Marcelita. Susana, ¿ibas a decir algo más? Una pregunta. Perdón por la pregunta. ¿Cómo uno acepta el perdón de Dios? O sea, ¿cómo ocurre ese proceso o sea, es un proceso que Dios te va convenciendo? No sé si es una mala pregunta, pero no sé cómo ocurre ese proceso, perdón. Gracias, Susanita. Gracias por la pregunta. Esa es la idea, no te preocupes. Yo pienso que eh, la aceptación, podemos traducirla de muchas maneras, ¿no? Él no me condena, o Él me está diciendo en el cielo, no te condeno, ¿sí? Lo único que quiero es que no lo hagas más. Obviamente, esto no lo hagas más, yo creo que todos sabemos y lo entendemos, pero este no me condeno es el que me da la fuerza para en el proceso. Parte del proceso es, no te estoy condenando, no tienes por qué condenarte tú o condenar a los demás. No te estoy reclamando, ¿sí? Yo pagué, y eso entra en el grado de mi entendimiento en el proceso del perdón. Yo pagué, ¿sí? Yo sufrí, yo enfrenté y solo yo puedo pagar. Entonces, todo esto son cosas que deben traducirse en nuestra mente en cuanto al tema de aceptar o en el tema de entender el perdón, ¿sí? Yo lo coloco en aceptar, pero usted lo puede poner en otra palabra. Lo que yo quiero es que usted recibe algo, no que usted da, sino que usted recibe. Incluso en perdonar, usted recibe, usted es receptor de algo, ¿sí? De algo, él no te está cobrando en el proceso. Eh, bueno, en esa parte, antes de que terminemos, quería decir algo que la vez pasada yo tenía problemas en la moto con la luz y también tengo problemas de hábito de subirme ¿cómo es que se llama? La, ¿La la visera. visera? Y yo me acuerdo que fui a recoger a Sarita y una policía me paró, ¿sí? Y me dijo, te subiste la visera y tienes la luz apagada, ¿sí? Entonces sacaron todo para meterme un parte. Entonces, bueno, ahí pasaron cosas. Él me dijo, cambien el bombillo, hicimos de todo para cambiar el bombillo, etcétera, etcétera. Yo dije, no, me partieron y volví a la casa. Y todo el tiempo miré ahí el tema de los comparendos, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y yo le decía, Señor, ten misericordia, no, por mi necedad, por mi terquedad, sí, eh, por, bueno, lo que uno dice ahí. Y fue muy bonito que eh, también Marcelita y las niñas, Jennifer, estaban orando que el Señor tuviese misericordia, y efectivamente el Señor tuvo misericordia y no me colocaron el parte, pero yo lo entendí y yo dije, Dios tuvo misericordia en el proceso. Claro, si me hubieran metido el parte también posiblemente hubiera aprendido el hábito, pero yo lo entendí más de ver su amor y su misericordia, que aun cuando todo estaba perdido, realmente en su misericordia pues no me metieron el parte como tal, por así decirlo, ¿sí? Y eso me llevó a que tenía que arreglar la moto, me llevó a tener que eh, crear el hábito de ponerme la visera, etcétera, etcétera. Entonces, mira que por eso hago el planteamiento que en la filosofía del Señor, en el modo operandi del Señor, Él espera
o él no espera, él cree en su filosofía, él cree en en sus principios, en sus valores. Y su principio es que cuando yo entiendo el perdón, cuando yo acepto el perdón, cuando yo realmente me dejo redimir, por así decirlo, por su sacrificio como tal, eh, es como si yo le quitara la gasolina a las cosas malas que normalmente soy presa o cometo como tal así. Entonces, pienso que una práctica importante que usted debe adelantar y es en las áreas difíciles verlo a través de la luz de Cristo, en ese proceso de que Él no te está condenando, pero Él sí espera que tú cambies, o Él sí está apostándolo todo para que tú cambies. ¿Sí? Ese es su planteamiento. Preguntas, inquietudes, no sé si los confundí o les ayudé, pero Pues esperemos a ver cómo nos van las familias, si perdonamos y nos va bien, pues el resultado es bueno, si no, George, hay que mirar cómo se arregla todo esto. cómo cambiar de predicador. Cambiar No, de pero pastor. Cambiar de pastor. un pastor alemán. Sí, Pero profesor. mira, George, que a manera general, pues es importante el tener un buen concepto y pues creo que hemos visto harto del perdón en estas clases, harto. eh, el tenerlo claro nos ayuda mucho y lo que tú dices es más por sanidad mía, ¿sí? Aunque pues no teniendo un pensamiento egoísta que yo perdono al otro porque necesito estar bien yo solamente para estar bien yo, pues no, tampoco. Pero ese es el beneficio y en cierta manera, siendo el beneficio inicial, pues es una herramienta que Dios me ha dado y debo utilizarla. Así como, pues creo que lo que concluyes, o bueno, a donde veo que nos llevas también, es que realmente es algo que Dios nos ha dado y debemos utilizarlo, ¿sí? Porque de una u otra manera es algo que Dios utiliza para perfeccionarnos y hacernos cada día más como Él quiere que seamos. Y de seguro eso va a ser muy bueno para nuestras relaciones interpersonales, para con todos los que nos relacionamos. Entonces, pues, si está a la mano, es de gratis y tenemos el poder para ejecutarlo, porque ya se hizo, como pues toda esta disertación que tú has hecho, pues sería necio de parte de nosotros no utilizarlo. O sea que sí es un llamado bastante interesante a que esto debe ser parte de nuestro día a día eh, para beneficio y provecho de nosotros y por ende de los que nos rodean y de seguro Dios se va a ver beneficiado también porque van a ser sus hijos creciendo cada día más. No te escuchamos o no te Gracias, escuchamos. Fer. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Nos reunimos inmediatamente con los predicadores, por favor. Bendiciones para todos. Muchas gracias, pastor. Gracias. Chao, un Bendiciones. abracito para todos. Dios les guarde, perdón. Chao. Bendiciones. Gracias a todos.